queríamos también darle las gracias en primer lugar, a los compañeros y compañeras del Instituto Puerta Bonita, que nos han facilitado el espacio, nos han dejado, cuando les propusimos hacer la conferencia aquí, encantados, y bueno, ya veis que nos abren el salón, la capilla, el teatro, lo que queramos, ¿no? Y también, por supuesto, dar las gracias a Antonio, José Luis y a Aurora Ruiz. Antonio Colino fue director del instituto, están desde los orígenes. Colino Pérez. Es que siempre se me olvida lo del segundo apellido. Perdón, Antonio. Y luego, si no, tu hermana encima me regaña. Bueno, José Luis Gordo, que no me sé el segundo apellido, es el director de la UFIL Puerta Bonita. Y como en la última conferencia le pedimos que interviniera, intervino, dijimos, pues en esta tiene que estar en la mesa. Y Aurora Ruiz González, que tiramos ahí. Es que Antonio, y con razón, dice, hombre, es que las madres son importantes. Es verdad. Y Aurora fue directora general de Educación en el momento en el que la Comunidad de Madrid interviene en toda esta finca y diseña unos proyectos de los que ella nos va a hablar, muy interesantes. Muchos de los que estamos aquí somos deudores de sus programas y de sus ideas. Personalmente yo lo fui y por eso, bueno, pues yo siempre estaría agradecido además a ella. Y me parece que hicieron una labor estupenda, maravillosa, y hoy estamos aquí viendo los frutos de ese trabajo tan intenso. Ellos tuvieron la amabilidad de repetir hoy la conferencia del mes pasado porque se quedaron muchas personas fuera. En la biblioteca de La Chata entran 30 personas escasamente y bueno, pues con su amabilidad vamos a repetirlo y así lo hacemos en el sitio original del que vamos a hablar, ¿vale? Y nada, pues con toda confianza ellos van a hablar. Yo creo que como a las 8 bueno, podemos acabar. Pues muchas gracias. Bueno, pues empiezo yo, Miguel Ángel. El que quiera. Vale. Empiezo yo por estatura, empezamos subiendo cada vez un poco más, a ver hasta dónde llegamos. Es maravilloso estar aquí en este salón de actos donde estuvieron algunos corrigendos, que se llamaban entonces, algunos dentro del reformatorio. Es maravilloso ver este edificio construido, como luego comentaré brevemente, por Espiga y Moneo. Pero los edificios no solo se hacen poniendo ladrillo a ladrillo, eso también es imprescindible. Tiene que haber personas ahí que sepan cómo poner los ladrillos, que sepan para qué poner los ladrillos y que sepan después cómo usar los ladrillos ya puestos. Y eso es lo que yo creo que vamos a intentar hoy, subir un peldaño y con la ayuda de José Luis y de Aurora, el director de la UFIL de Puerta Bonita y de la que fue durante 14 años, si no me equivoco. 12. A mí me parecieron 14. O más. Que fue la directora general de Educación en la Consejería de Educación desde las primeras elecciones de 1983. Bueno, pues vamos a subir un peldaño y seguramente hoy nos van a aportar algo más de lo que hicieron, de lo que hicimos los trabajadores, desde el presidente de la Comunidad de Madrid hasta el último de los trabajadores, si se puede hablar así malamente, lo que aportaron cada uno. Yo tengo aquí recuerdos con las trabajadoras y trabajadores imborrables. Era una guardia pretoriana. Desde que llegué yo tenía claro que si me enfadaban los profesores ya se contentarían el día de la boda o el día del bautizo o cuando fuera, y si no se contentaban pues había que seguir. Ahora, que no se me enfadaran los conserjes, las limpiadoras, el carpintero, el jardinero, eso no, eso que no se me enfadaran porque luego sí lo notaba. Bueno, vamos a comentaros un poquito hoy entre los tres. José Luis Gordo Blanco, repito, actualmente sigue siendo el director de la UFIL Puerta Bonita. Su origen creo que se llamaba Garantía Social, ¿no? Sí. Garantía Social, hace ya unos años. Compensatoria también, bueno, ha ido cambiando, yo creo varias veces, ¿no? Y yo estuve aquí en el año 91, creo que fue el segundo año de existencia de este instituto, Puerta Bonita. El primer año estuvo como director en funciones, sin nombrarlo, el que era el jefe del servicio de enseñanzas medias, enseñanzas secundarias, y luego vine yo el segundo curso y estuve 4 años.
Bueno, este es una vista aérea. Con una persona que me enseñó muchísimo, Mariano Pérez Galán, en Ciudad Escolar, y allí aprendimos mucho, algo que luego hemos reproducido, que me parece importante decir, y era que pensamos que las instituciones grandes no eran sitios adecuados para atender a los niños que no tenían familia o que tenían problemas, bueno, eran familias vulnerables. Y nosotros empezamos, muy apoyados por el grupo de asistentes sociales que había en Ciudad Escolar, a entender que había que empezar a desinstitucionalizar a las niñas, que no podían estar todas las niñas en un sitio. Por ejemplo, en Ciudad Escolar, para que os hagáis una idea, había 900 niñas juntas. Ahí tenían todas juntas, tenían casas. Era muy curioso que en Ciudad Escolar, para que os hagáis una idea, entonces, había 1.500 trabajadores, 900 niñas y ningún educador. No había ningún educador. O sea, las niñas no tenían educadores. Había un centro de primaria, un centro de secundaria, pero en el internado no había educadores. ¿Quién les educaba? Pues había unas becas. Bueno, Ciudad Escolar la creó, la nombró y la tal, la mujer de Franco. Os podéis imaginar cómo era. Bueno, entonces era todo lujo, pero una cosa para las niñas terrorífica. Las niñas eran educadas con becarias que empezaban a estudiar y entonces la Diputación les contrataba el primer año y atendían a las niñas sin ninguna preparación. Bueno, pues eso es la primera cosa que hicimos, y yo allí quiero recordar a Mariano Pérez Galán porque fue cuando aprendí mucho de cómo se trataba a los menores protegidos. Y ahora vengo con el tema de hoy. Como os ha dicho Antonio, nosotros en 1982, cuando gana el partido, llega al Ministerio de Justicia Milé Madalena y se hace cargo Milé Madalena de los centros de protección de menores. Y un año después, en 1984, hay un decreto y pasan todas las transferencias a las comunidades autónomas. Entonces, la persona que lo traspasaba, la persona que figuraba era Milé Madalena. Como en la Comunidad de Madrid fue la única comunidad que lo traspasaron a la Consejería de Educación. Yo creo que lo traspasaron por la experiencia que teníamos de Ciudad Escolar, y creo que fue un acierto. Es decir, en las demás comunidades la traspasaron a la integración social, era un jaleo, bueno. Y nosotros logramos con ese traspaso lo que ha dicho muy bien Antonio, que era, por ejemplo, en Puerta Bonita, de ciudad de beneficencia pasamos a centros públicos de buena calidad, de buena calidad. Yo creo que eso es un éxito y tuvimos la suerte, en ese momento yo creo que dos suertes importantes. Primero, yo tengo bastante ojo para la gente, me traje a gente muy buena, entonces procuré traerme a toda la gente que sabía mucho más que yo de todo, con lo cual, pues el éxito era María Jesús Garrido, que era la persona que más sabía de compensatoria, Luz Garra, que era la persona que más sabía de educación infantil, todo así, José Antonio, o sea, fui trayendo a gente muy buena y yo creo que eso nos ayudó mucho, fue un equipo muy bueno, muy trabajador. ¿Y qué pasó en Carabanchel? En Carabanchel nos pasaron 3 centros, nos pasaron muchos centros de menores, o sea, escuelas, no escuelas infantiles, guarderías, eran guarderías brutales, y eso nosotros hicimos una transformación importante. Entonces yo creo que en aquella época había eso, que nos lo pasaron a la Comunidad de Madrid, que en la Comunidad de Madrid no teníamos competencias, con lo cual podíamos utilizar mucho tiempo en pensar, cuando inician las competencias, cómo tenían que ser los centros. Montamos una red impresionante de escuelas infantiles. Luego, un minuto de silencio porque están en este momento haciendo una batalla, ya sabéis, todos los de infantil, muy importante. Bueno, montamos una buenísima red de escuelas infantiles, montamos centros de compensatoria y nos ayudó mucho a transformar estos centros. ¿Qué transformamos de los 3 centros que nos pasaron en Puerta Bonita? Nos pasaron 3, los Lujanes, las Acacias y el reformatorio En los Lujanes, cuando nos lo traspasaron en 1984, de tal manera que en 1984-85 fue la primera vez que nosotros visitamos los centros. Los Lujanes, terrorífico, o sea, cuando lo vimos era terrorífico. Era para chicos, pero chicos pues de la población más vulnerable, con lo cual estaban muy mal atendidos,
los educadores estaban desesperados porque veían, para que os hagáis una idea, había un solo dormitorio con todos los chicos y un sitio para estudiar con sillas, con una cosa terrible. De tal manera que lo cerramos al año siguiente, con el beneplácito, menos del director, de todos los trabajadores. Lo cerramos y en ese centro pasamos algunos programas de la Consejería de Educación. El programa de música, algunos programas que teníamos en renovación pedagógica estuvieron ahí. En cambio, en la Unión, en las Acacias, nos encontramos con un centro que era un centro para las niñas de militares y muchos militares de graduación, con lo cual era un centro con pianos, con un colegio público estupendo y con unas monjitas que regían todo aquello y un director majo. Bueno, allí estuvo 2 años y nosotros empezamos a aplicar lo que yo había aprendido en Ciudad Escolar, es decir, que las niñas no podían estar en Carabanchel, pero sin ningún contacto con Carabanchel. Estaban encerraditas en un sitio con su colegio, con sus monjitas y con sus pianos. Entonces empezamos a desinternar niñas. ¿Cómo? Pues a las familias ayudándoles. Había familias que tenían a la niña porque necesitaban una ayuda familiar. Pues le damos la ayuda familiar y la niña está con sus padres, con su madre, que es cuando mejor está. Y luego buscando familias alternativas. No de adopción, aunque sí, había adopción, pero la adopción cuando ya eran mayores era más complicado. Pero muchas familias alternativas. De tal manera que a los 2 años lo cerramos y echamos a las monjas con un follón de mucho cuidado, de mucho cuidado. ¿Por qué de mucho cuidado? Porque las monjas llevaban ahí mucho tiempo y pensaron que las cosas que había eran suyas y nosotros lo que pensábamos que las cosas que había eran públicas y por tanto no se iban a llevar nada. Nombramos a Conchita Fernández Montesinos, por cierto, sobrina de Lorca, que hija de unos montesinos, nos hizo una auditoría de todo lo que había de todo, no os podéis imaginar, vajillas maravillosas, cristales, mesas, estupendo todo. ¿Y dónde lo llevamos? Pues nosotros a la vez estábamos montando un hotel escuela en Ciudad Escolar. Entonces el hotel escuela que está montado por todo lo alto, lo montamos con lo que había. Lo que quiero decir es que logramos defender todo lo público para lo público. Y eso es muy importante. ¿Qué hicimos entonces en ese centro? Pues crear un centro de renovación pedagógica. Un centro espléndido. Creamos un centro Figueruelo, fue el arquitecto que nos lo hizo, con aulas, con biblioteca, bueno, un centro maravilloso que sigue existiendo. Lo que pasa es que es muy curioso. Yo, por ejemplo, miro en internet, si queréis mirar, y ponen que lo han abierto en 2018, digo, pero ¿qué me cuentan? O sea, se abrió en 1997, yo creo que fue. Entonces, sí, no, 1987, perdón, 1987. Es un centro donde se empezó a hacer toda la innovación educativa y renovación pedagógica. Luego allí se ha creado lo que llaman CRIP, ya es el Instituto de Innovación Educativa, que tiene muy poca actividad, porque yo lo he visto. Por cierto, en la estufa, en la famosa estufa de los Lujanes, de las Acacias, quisimos montar un museo de juguete, porque habíamos tenido una adaptación muy importante, muy importante, de Ballester, un hombre murciano que cedió a la Comunidad de Madrid juguetes del siglo XVIII y XIX. Esos juguetes fueron expuestos por la Consejería de Educación en 2 exposiciones muy importantes, una en El Retiro y otra en Caja Madrid, con libros que podéis usar porque están editados y bueno, están en la Biblioteca Nacional, y queríamos crear un museo del juguete. Cuando nos fuimos no fue posible hacerlo, y lo que yo os digo a todos los de Carabanchel, que busquéis los juguetes, que se han perdido los juguetes, que no sé dónde están los juguetes. Es decir, yo una vez que visité el centro de instituto y ahora vi un armario y muñecos maravillosos, y la directora me dijo a los que estaban visitando, son juguetes de las hijas, de las niñas que estaban aquí. Yo dije, no, son juguetes de la colección de Mariana Ballester, que lo habéis puesto aquí y que yo tengo el catálogo.
Entonces os digo a los que estáis preocupados que busquéis los juguetes. Estuvieron mucho tiempo cuando fuimos en el 95 los socialistas, yo sé que estuvieron en los Lujanes, que luego dicen que se han llevado a Ciudad Escolar, pero nadie sabe dónde están. Y era una colección impresionante, buenísima, buenísima, que se hizo para realmente en la parte de Acacias, donde está la estufa, hacer un centro de exposición, que no lo pudimos hacer y no se ha hecho. También en las Acacias lo que hicimos fue en una parte de las Acacias, en dos partes de las Acacias, en una parte hacer educación compensatoria. Y montamos un grupo de jardinería muy importante que creo que todavía continúa. Aquí. No es el que está aquí, el que está en las Acacias. Es distinto. El que está en las Acacias hay un taller también. El año pasado por lo menos me dijeron que estaba. Y luego un centro de educación de adultos. O sea, montamos en unas dependencias un centro de educación de adultos. Por tanto, lo que yo me congratulo es que logramos de ese centro que estaba para las niñas de hijas de militares, montamos un centro muy importante de educación de adultos, montamos un aula de educación compensatoria y montamos un centro de innovación educativa. Ahora vengo a este centro donde estamos ahora. Yo cuando lo visité, habéis visto ahí, era una cruz y era horripilante, una cosa horrible. Había algún árbol, pero yo ahora lo he visto y está con césped, está maravilloso. Entonces estaba muy mal, muy mal. Y para que os hagáis una idea, en ese centro que era inmensamente grande, había como del orden de 70 trabajadores más o menos, 15 chicos, o sea 15 niños de 14 a 16 años, nada más. Entonces todos los trabajadores, el director que lo había echado, Mire Madalena, o sea, cuando nosotros lo recibimos no había director, lo echó Mire Madalena. Siento que no haya podido venir Lucio, que fue el primer director que yo cogí por ahí, pero es que no ha podido venir porque ha venido su hijo a verle, precisamente hoy. Y él estuvo aquí 1 año y medio pensando qué hacíamos con los chicos. Entonces lo que hicimos fue, nos ayudó muchísimo los sindicatos y muchísimos los mismos trabajadores. Es decir, cerrar el centro, esto no se puede quedar aquí. Creamos en las dependencias donde estaban, había unas dependencias para los antiguos curas, que eso ya estaba cerrado, tú sabes dónde estaban, ¿no? Y luego había unas instalaciones para los trabajadores y los chicos en las peores condiciones, o sea, horroroso. Entonces, en las dependencias para los trabajadores creamos un centro pequeño que le llamamos Renasco. Entonces, se creó el centro Renasco y todos los trabajadores encantados, pues se fueron de consejeros de escuelas infantiles, de cocineros. Eso no hubo ningún problema porque estaban hasta las narices de estar aquí. ¿Qué pensamos hacer con esto? Pues nosotros, como ya os digo, al no tener competencias, eran momentos, los que sois de enseñanza, os recordaréis que entonces se estaba gestionando la LOPS, famosa. Entonces nosotros lo que conseguimos del Ministerio es hacer un convenio con el Ministerio y crear 3 centros que, según habíamos estudiado, había una pobreza enorme de centros de formación profesional. Uno era de hostelería, que había uno en la Casa de Campo Bueno, pero estaba así, que éramos uno, y lo creamos en Ciudad Escolar. De imagen y sonido, que todos los empresarios de imagen y sonido me decían que eso era importante, que se creó este. Y luego uno, que yo lo digo, pero siento muchísimo, siempre lo digo casi llorando, porque queríamos crear uno de protésicos dentales. Y como eso lo empezamos en el 93, yo salí en el 95 y eso se quedó sin hacer. Lo siento mucho porque yo creo que no hay ningún centro público bueno en Madrid de protésicos dentales. Porque este centro se pudo hacer, como lo veis, de una manera espléndida y maravillosa, y el de Hotel Escuela. Porque entonces teníamos una ayuda importante en la Comunidad de Madrid de Europa. O sea, los fondos europeos dieron una importante ayuda a la Comunidad de Madrid para no centros de secundaria, sino era para los trabajadores que pudieran hacer
formación profesional. Entonces nosotros conseguimos, gracias al consejero Ledesma, que yo me le conquisté, la verdad, oye, pásanos ese dinero, nosotros creamos en los centros públicos buenos y por la noche dan los cursos. Así se creó, por ejemplo, en Ciudad Escolar, en el Hotel Escuela, quien se quería llevar ese dinero era ni más ni menos el que está llevando todos los restaurantes de la Plaza de Oriente. Entonces dice, dame a mí ese dinero y yo en mi restaurante lo monto, que es privado, y doy clases. Y nosotros dijimos, dánoslo a lo público, creamos los centros y se queda el dinero. Y eso lo conseguimos, y eso fue un exitazo impresionante. Entonces, este centro se creó con mucho dinero, con muchas posibilidades, y yo engañé a este señor, que es Antonio Colino, para que se viniese a dirigir el centro. Y entonces lo logramos y hicimos 3 convenios muy importantes entonces, para la creación del centro. El centro se lo encargamos, lo ha dicho él, a ¿cómo se llama? Andrés. A Moneo y a ¿cómo se llama? Espiga. Y a Espiga. 2 arquitectos espléndidos con los que yo discutí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos querían montar lo que han montado. Ya habéis visto, porque esto era una cruz y ellos dijeron que tenían que hacer una fachada de cristal, quitar una escalera, poner los ascensores y nos convencieron. Bueno, pero yo me acuerdo de haber discutido con ellos que no tenemos dinero, que logramos el dinero, que ya nos han dado el dinero. Bueno, fue 1 año y medio que yo no sé por qué no monté una empresa mía, porque lo hice estupendamente. Pero bueno, también tenía gente muy buena que me ayudó muchísimo a hacer eso. Entonces se vino Antonio Colino, estuvo los 4 primeros años, que lo contará, y montamos también una cosa muy importante, que eran, además de estos centros, un centro que antes lo llamamos de compensatoria, que era para los chicos que no habían sido capaces de hacer ni el graduado escolar y que hacían una formación profesional de compensatoria. Y lo hicimos en carpintería y en jardinería y en cocina. Empezó en cocina un poquito. Lo tengo en las memorias. Es que yo tengo buena memoria, pero no mucho. Entonces, todo esto que estoy contando, os lo digo porque yo sí que queréis, os paso las memorias de la consejería, que están allí y yo las tengo en casa. Entonces, hubo uno muy pequeño de cocina. Bueno, luego se vino José Luis Gordo y luego le explica todo cómo se transformaron esos cursos de compensatoria en una cosa que ahora me ha parecido maravilloso como está, pero que lo dejo para que lo cuente. Yo, si queréis, luego me podéis preguntar y comentar más. Lo que sí está claro es 3 convenios que yo creo que fueron fundamentales para que este centro funcionase. Un convenio fue con el Ministerio de Educación y Ciencia. Nosotros no teníamos transferencias, con lo cual todo lo que planteaba la LOSE nosotros no lo podíamos hacer en la comunidad. Entonces hicimos un convenio, contratábamos al personal nosotros, pero el convenio era un convenio para empezar esos cursos de imagen y sonido en este centro por primera vez en toda España. Hicimos un convenio también con los empresarios de imagen y sonido y de artes gráficas. Que yo no he podido lograr, si alguien lo logra, no he podido lograr los nombres de los de artes gráficas, porque nos ayudaron muchísimo y he perdido la primera conexión y mira que le he buscado, pero no lo encuentro. Supongo que aquí estará y sigue viniendo, una gente estupenda. Y luego el tercer convenio, o sea, los 3 convenios fueron con el Ministerio, con artes gráficas y con imagen y sonido. Y gracias a esos convenios, este centro, pues mirad cómo está, tanto centro. Entonces, yo lo que me gustaría es que tanto Antonio, si puede, o si viene luego el director y tú, contaseis lo que hay ahora. Porque yo estoy contando lo que hicimos en unos años, pero yo luego en el 95 nos fuimos y aquello, lo que habíamos hecho, se había hecho, y lo que dejamos de hacer, no se había hecho. Por ejemplo, en los Lujanes sí que habíamos firmado un convenio con Caja Madrid, porque ya no teníamos dinero, y Caja Madrid se comprometía a crear un centro de música. Lo ha creado en el 2006, o sea que ha tardado un poquito. O sea, cuando nosotros nos fuimos,
en el 95 lo iba a hacer, nos fuimos porque se perdió las elecciones. Yo además tenía ganas de volver a mi aula, porque 12 años de estar de directora general, pues es muy pesado ya. Pero bueno, os dejo.